La Segunda Asamblea Vaticana del Sínodo Mundial sobre la Sinodalidad, que reunió a clérigos y laicos durante casi un mes, comenzó el miércoles 2 de octubre. Inició con una Santa Misa en la Plaza de San Pedro a las 9:30 de la mañana y la primera sesión de trabajo fue esa misma tarde a las 4. Comenzó con un saludo del Santo Padre. Espíritu Santo, descenda su de voi y con voi rimanga siempre. El Sínodo sobre la Sinodalidad, iniciado por el Papa Francisco en octubre de 2021, es una empresa mundial plurianual durante la cual se pidió a los católicos que enviaran comentarios a sus diócesis locales basándose en la pregunta ¿qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro caminar juntos? Este masivo proceso sinodal de la Iglesia Católica ya ha pasado por etapas diocesanas, nacionales y continentales, así como por la primera Asamblea Mundial celebrada en el Vaticano en octubre de 2023. La sesión de octubre de 2024 será la segunda y última Asamblea Mundial, que culminará la fase de discernimiento del Sínodo. El sínodo non è un parlamento. El Papa Francisco ha dicho que concibe el sínodo sobre la sinodalidad como un camino según el Espíritu, no un parlamento para exigir derechos y reclamar necesidades según la agenda del mundo, ni una ocasión para proceder por donde soplan los vientos, sino la oportunidad de ser dóciles al soplo del Espíritu Santo. Las principales cuestiones y temas para la Asamblea Sinodal de 2024 se encuentran en el Instrumentum Laboris 2024, documento basado en los resultados de la sesión de 2023. En él se esbozan 3 cuestiones generales. ¿Cómo podemos ser más plenamente signo e instrumento de la unión con Dios y de la unidad de toda la humanidad? ¿Cómo podemos compartir mejor los dones y las tareas sirviendo al Evangelio? ¿Qué procesos, estructuras e instituciones son necesarios en una iglesia sinodal misionera? El documento se centra en cómo la iglesia sinodal está en misión y propone formas concretas de aplicar un enfoque más sinodal en el gobierno de la iglesia, la teología, la misión y el discernimiento de la doctrina. La Asamblea de 2024 marcará el final de la fase de discernimiento. La siguiente fase se centrará en la implementación. La Asociación Bonifacio tiene 175 años y fue fundada en Ratisbona, Alemania. Su intención siempre ha sido ayudar a los católicos que viven en situación minoritaria en Alemania, pero en 1974 tuvimos la oportunidad de prestar ayuda al norte de Europa, desde Dinamarca hasta Groenlandia, pasando por Islandia y Finlandia, y en 1995 se sumaron los estados bálticos de Estonia y Letonia. Así que hace 50 años la asociación se hizo internacional. El 25 de septiembre, la Asociación Bonifacio celebró el 50 aniversario de su ayuda a Europa del Norte con una Santa Misa en la iglesia parroquial de San Esteban y Vito de Corbeil, Alemania. El obispo de Copenhague, Czeslaw Kothon, celebró la misa. Los católicos de los países nórdicos son una minoría, por lo que necesitan ayuda del exterior, ayuda material, tal y como lo hace la Asociación Bonifacio, pero también de sacerdotes y religiosas de otros países. También estuvieron presentes en la Santa Misa los embajadores de Suecia, Lituania, Letonia y Estonia. El secretario general de la Asociación Bonifacio, Monseñor Georg Austen, subraya que la Iglesia en el norte de Europa es fuerte y está creciendo, también gracias al apoyo de los sacerdotes de Alemania. La segunda cosa que es muy importante para nosotros es la ayuda del comisariado de la diáspora. Se trata de una ayuda de sacerdotes para sacerdotes, porque en muchas zonas del norte de Europa no hay posibilidad de ayuda estatal ni eclesiástica, pues no existen los impuestos eclesiásticos. Así que cada sacerdote en Alemania da el 1% de su salario con la intención de apoyar a los pastores en el norte de Europa y los países bálticos. Así ayudan a pagar sus salarios, vehículos o apartamentos. Después de la Santa Misa, se inauguró un nuevo retablo en la iglesia barroca, cuyo lienzo ha sido declarado Patrimonio de la Unidad por la UNESCO.
Hola y bienvenidos a Vaticano Update de esta semana, con noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. En su vuelo de regreso de Bélgica a Roma, el Papa Francisco reafirmó el derecho a la vida de los no nacidos, declarando que cada aborto mata a un ser humano. Reiteró su comparación de que los médicos que practican abortos son sicarios. En vísperas de la segunda sesión del Sínodo sobre la sinodalidad, el Papa Francisco subrayó que la Iglesia debe reconocer sus pecados y pedir perdón para cumplir de manera creíble con su misión encomendada por Cristo. Durante la celebración penitencial, obispos, religiosos y laicos compartieron confesiones y testimonios de aquellos afectados por pecados contra menores, contra los inmigrantes, víctimas de la guerra y de la pobreza, del medio ambiente, de los pueblos indígenas, de las mujeres y la sinodalidad. El Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica comunicó sobre una visita apostólica a la Fraternidad de San Pedro, que comenzó el 12 de septiembre, con el objetivo de profundizar el entendimiento de esta sociedad de derecho pontificio y ofrecer ayuda en el seguimiento de Cristo. Como confirmó el Papa Francisco en 2022, la Fraternidad de San Pedro tiene permitido usar los libros litúrgicos anteriores a las reformas del Concilio Vaticano II. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, celebró una misa en la Iglesia de la Sagrada Familia en la ciudad de Nueva York para conmemorar el 60 aniversario de la presencia de la Santa Sede como Estado observador en las Naciones Unidas. Ser cristiano significa promover y luchar por la dignidad de nuestros hermanos y hermanas, afirmó el cardenal. El estatus de observador permanente de la Santa Sede fue otorgado en 1964 y le permite mantener una misión permanente en la ONU, acceder a documentos y asistir a la mayoría de las reuniones. La intención de oración del Papa Francisco para octubre es por una misión católica compartida. En su mensaje en vídeo enfatizó que cada cristiano es responsable de la misión de la Iglesia. También destacó que los sacerdotes no son jefes de los laicos, sino sus pastores, y que todos deben contribuir con sus talentos únicos. Gracias por ver Vaticano Update de esta semana. Daniel Ibáñez para EWTN Vaticano. Esta mañana usted se ha topado con el Papa y le ha estrechado la mano. ¿Cómo ha vivido ese momento? Ha sido muy impresionante porque como yo soy medio argentina, para mí ha sido un momento muy especial. Y porque nunca le había dado la mano a alguien tan importante como él. No tengo palabras para describirlo. Sentí tantas emociones. Hicimos este cartel con el que pedimos la bendición al Papa. Él lo vio, lo leyó e hizo. Y luego nos bendijo. Espero que se quede hasta que cumpla 100 años para que nos dé más bendiciones. Solo 2 semanas después del viaje más largo de su pontificado a Asia y Oceanía, el Papa Francisco ha vuelto a embarcarse en otro viaje, esta vez hacia el corazón de Europa para una breve visita de 4 días a Luxemburgo y Bélgica. Luxemburgo es un país tradicionalmente católico, pero se ha secularizado mucho en las últimas décadas. La nación es además multiétnica, pues la mitad de la misma está compuesta por inmigrantes. Tenemos el reto de ver cómo reunir a estas comunidades, cómo celebrar misa juntos, aunque la cuestión del idioma sea difícil, porque creo que para que todo el mundo pueda entender, al menos un poco, Luxemburgo es el único país del mundo en el que es normal celebrar la misa como en 3 o 4 idiomas. Por la tarde, el Papa Francisco se dirigió a la comunidad católica de Luxemburgo en la Catedral Notre Dame y animó a los fieles a ser misioneros, dispuestos a dar testimonio de la alegría del Evangelio en la sociedad. A continuación, entregó una rosa de oro, símbolo de la bendición papal, a la estatua de Nuestra Señora Consoladora de los Afligidos con motivo del 400 aniversario de su veneración. Ver que el Papa Francisco viene aquí y que haya 10.000 personas que se reúnan para conocerle, demuestra que nuestra iglesia en Luxemburgo no está muriendo. Todavía hay esperanza. Hay muchos jóvenes que se alegran de conocer al Papa Francisco y espero que eso nos dé un impulso para reiniciar algo. Por la noche, el Papa Francisco tomó su siguiente vuelo a Bélgica, la segunda etapa de su viaje.
Aunque Bélgica es un país tradicionalmente católico, en las últimas décadas se ha convertido en una de las naciones más laicas y progresistas de Europa. También se ha convertido en un destino mundial para quienes buscan la eutanasia, que legalizaron en 2002. La iglesia de aquí se enfrenta a temas como la eutanasia, al debate sobre el cambio climático, al de los derechos de la mujer. Estos son los temas que se debaten ahora en la política y también en la iglesia, y no parece que se vea ningún final a tanta discusión. El principal objetivo del viaje del Papa Francisco a Bélgica es conmemorar la fundación de la universidad católica más antigua del mundo, la Universidad Católica de Lovaina. La institución alberga una de las principales facultades de teología del mundo. che comprende la vita e parla alla vita. Para mí el mensaje más importante es el de la paz. A día de hoy estamos con conflictos en Europa y en Israel. Allargare i confini e diventare uno spazio aperto per l'uomo, per la società. Habló del medio ambiente. Yo estudio ciencias, así que me tomo muy en serio la contaminación atmosférica y química. Sé que es un tema muy importante, incluso aquí en Bélgica, donde también hay mucho margen de mejora. Perché ha perduto la chiave per comprendere l'essenza dell'uomo. Espero que la gente se convierta al catolicismo y que podamos permanecer unidos. Eso es todo lo que espero del futuro. Pater, Filius e Spiritus Sanctus. De verdad que espero que el Papa Francisco pueda inspirar a algunos jóvenes cristianos que ya no practican y que creen interés por el estudio de la palabra de Dios. El Santo Padre también se reunió con profesores de la escuela neerlandófona de Lovaina. En dat zijn voor mij aspecten van... Para mí esos son aspectos de una universidad católica que van en contra de la parcialidad profesional, al igual que sucede con el racionalismo absoluto, del que el Papa también reniega. Pensar que ya lo sabes todo es también un gran peligro, pues existe el riesgo de que empieces a creer que ya lo sabes todo, y entonces incurres en un error que el Papa Francisco también reprueba, a saber, sentirte superior a los demás. El Papa Francisco rezó ante la tumba del rey católico belga Balduino, que abdicó temporalmente de su trono en 1990 antes de firmar una ley que legalizaba el aborto. El último día de su viaje, el Santo Padre también habló de su encuentro con las víctimas de abusos. Nella Chiesa c'è posto per tutti. En la iglesia hay lugar para todos, todos, pero todos seremos juzgados y no hay lugar para el abuso, no hay lugar para encubrir el abuso. Hay que sacar el mal a la luz, como han hecho algunos de los abusados, con valentía. Eso se acaba sabiendo, que se juzgue al acusador, sea laico, sacerdote, obispo, que se le juzgue. Che sia giudicato. Durante la misa, el Papa Francisco beatificó a la carmelita Sor Ana de Jesús, hija espiritual de Santa Teresa de Ávila y amiga de San Juan de la Cruz. I missionari infatti di cui Teresa Los misioneros, de los que Teresa de hecho es patrona, no son solo los que recorren largas distancias, aprenden nuevas lenguas, hacen buenas obras y son buenos anunciadores. No, misionero es también quien vive como instrumento del amor de Dios allí donde está. Este 15 de octubre se cumple un año desde que el Papa Francisco hiciera pública su exhortación apostólica C'est la confiance, honrando a Santa Teresa de Lisieux como doctora de la Iglesia. El Papa destaca su pequeño camino de confianza y amor, mostrándolo como una vía de santidad para todos. Aunque Santa Teresa quería ser misionera, nunca salió de su convento ni visitó Roma, pero desde 1994 sus reliquias han viajado a casi 70 países, difundiendo su mensaje de amor y confianza. En Teresa de Lisieux, la evangelización no es solo una misión, es su amor a Jesús lo que, como cita el Papa, es toda su misión. Amar a Jesús y hacerlo amar. Este movimiento de amor hacia Jesús abarca el mundo entero.
La visión misionera de Teresa abarca a toda la humanidad, sin excluir a nadie. Esto, como también señala el Papa en el documento, es evidente desde la primera página de Historia de un alma. Della storia di un'anima, lo ricorda anche il Papa nel documento. El Santo Padre explica que esta joven santa, cuya vida y escritos se centraron en el amor y en seguir un pequeño camino de santidad, muestra que, si bien es cierto que todas las enseñanzas y reglas de la Iglesia tienen su importancia, el valor y la claridad de algunas las hace más urgentes y más fundacionales para la vida cristiana. También por eso, como dice el profesor François-Marie Letel, experto en Santa Teresa y profesor del Pontificio Instituto de Espiritualidad Teresianum, las actividades misioneras y la evangelización son inseparables de Santa Teresa de Lisieux. Il Papa Francesco ha tanto insistito. El Papa Francisco ha insistido a menudo en la verdadera evangelización, que como ya mencionó en el Evangelii Gaudium, no se hace a través del proselitismo, sino a través de la atracción. Teresa de Lisieux es ejemplo de ello. Atráeme en pos de ti y correremos, dice con símbolos muy bellos. El Papa Francisco, comparándolo con la gracia del bautismo, cita el texto: como un torrente que se precipita en el océano, arrastra todo lo que encuentra. El Santo Padre dice que en el corazón de Teresa, esta gracia llegó a ser como ese torrente que recorrió el mundo en un siglo, llevándose consigo a millones de personas a Jesús. Milioni di persone a Gesù. Es patrona de las misiones, pero nunca salió en misión. ¿Cómo se explica esto? Era una monja carmelita que vivió su vida según el camino de la pequeñez y la debilidad. Se definía a sí misma como un pequeño grano de arena. Teresa fue hermana espiritual de varios misioneros. Los acompañó desde su monasterio con sus cartas, con su oración y ofreciendo continuos sacrificios por ellos. Sin ser visible, intercedía por las misiones como un motor que, aunque oculto, da a un vehículo la fuerza que necesita para avanzar. La exhortación del Papa toma su título «C'est la confiance» o «Es la confianza» de una cita de una de las cartas de Teresita. Es la confianza y nada más que la confianza lo que debe conducirnos al amor. En su autobiografía Historia de un alma, Santa Teresa relató su pequeño camino de santidad y su deseo de pasar al cielo haciendo el bien en la tierra. Como escribe el Santo Padre en su exhortación apostólica, querida Santa Teresa, la Iglesia necesita irradiar el brillo, la fragancia y la alegría del Evangelio. Envíanos tus rosas. Carlo Acutis era un adolescente aficionado a los videojuegos y al fútbol. Pero a los 15 años ya había hecho algo extraordinario: crear un movimiento mundial de fe en Internet. Y hoy está en camino de convertirse en el primer santo millennial. Nacido en 1991, Carlo Acutis era un chico normal y corriente con una misión extraordinaria. En una época en la que muchos de sus compañeros veían Internet como una herramienta de entretenimiento, Carlo lo veía como una herramienta que podía llevar a otros a Dios. Catalogó los milagros eucarísticos, creando una exposición virtual que ya ha dado la vuelta al mundo. Carlo es conocido en todas partes. ¿Por qué? Porque es un santo moderno, un santo 2.0, que utilizó las redes sociales y las nuevas formas de comunicación para el bien, poniéndolas al servicio del Evangelio y de la difusión de la fe. El ejemplo de Carlo ha alcanzado rápidamente una dimensión mundial y su impacto sigue creciendo. A pesar de su alcance global, Carlo era un adolescente como cualquier otro. Le encantaban los deportes, sus amigos y su PlayStation. Pero también tenía una profunda vida espiritual, vida a la que su madre, Antonia Salzano, atribuye la salvación de su propia fe. Carlo, for me, was like a savior. Carlo, por su ejemplo, fue para mí como un salvador. Yo estaba lejos de la fe. Fue el instrumento que Dios utilizó para hacerme comprender que Jesús está realmente presente en el Santísimo Sacramento. Antes yo era como una protestante.
Pensaba que los sacramentos eran simbólicos, pero gracias a Carlo comprendí, a través de los milagros eucarísticos de los que hablaba, que Jesús está realmente presente en el Santísimo Sacramento, que hay una presencia real. Y esta es la razón por la que digo que Carlo para mí es como un salvador. Con apenas 7 años, Carlo empezó a asistir diariamente a misa y a la adoración eucarística. Su vida, como recuerda su madre, giraba en torno a la presencia de Jesús sacramentado. De hecho, comenzamos el camino juntos. Recibió su primera comunión a los 7 años y desde ese momento nunca faltó a la misa diaria. Iba todos los días a la adoración eucarística. La fe de Carlo no se limitaba a asistir a la iglesia. Creía en poner su amor en acción, organizando ayuda para los sin techo de Milán con tan solo 9 años. Carlo no podía permanecer indiferente y ver sufrir a la gente. Empezó a organizar comidas, a recopilar mantas y a llevárselas a estas personas. Solo tenía 9 años cuando empezó a organizarse como una Cáritas doméstica. Siempre decía: tengo todo lo que necesito, tengo casa, tengo padres. ¿Cómo puedo ignorar a los que no tienen nada? Carlo Acutis fue beatificado en 2020 y el Papa Francisco ya ha anunciado que pronto será canonizado santo. El obispo Domenico Sorrentino reflexiona sobre por qué Carlo eligió ser enterrado en Asís, siguiendo los pasos de San Francisco. Carlo non era di Assisi, era nato a Milano. Carlo no era de Asís, pero quiso venir aquí. Como San Francisco, Carlo se despojó de las cosas del mundo, ofreciéndose a Dios. La conexión de Carlo con Asís, la patria de San Francisco, es profunda a pesar de los 100 años de diferencia. En ambos jóvenes, dice Monseñor Sorrentino, vemos vidas vividas en humilde servicio a Dios, un recordatorio de que la santidad es accesible a todos, incluso en el mundo moderno. Fue en sus últimos días cuando la fe de Carlo brilló con más intensidad. Diagnosticado de leucemia con solo 15 años, aceptó su sufrimiento con gracia y se mantuvo alegre a pesar de todo. Carlo dijo que ofrecía su sufrimiento por la Iglesia y el Papa. Durante la enfermedad, siempre con una sonrisa, sin quejarse nunca, cuando los médicos le preguntaban si sufría, él decía: otros sufren más que yo, y seguía sonriendo. Realmente murió como un santo. El legado de Carlo sigue inspirando y atrayendo a muchos jóvenes a su tumba en Asís por la forma en que vivió su vida en la fe, el amor y el servicio a través de la tecnología y al margen de ella. Carlo Acutis, el primer beato millennial, es la prueba de que, incluso en la era digital, la santidad es posible.